Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, en donde estaremos hablando de varias noticias que ocurrieron la semana pasada. Una de las principales es que la Fed baja las tasas, según lo teníamos previsto, según lo que el mercado anticipaba, pero pone una cuota de incertidumbre respecto a futuras disminuciones. Lo veremos más adelante cómo cambió la probabilidad de baja de tasas precisamente para la reunión de diciembre. El acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se acordó, se llegó a ese acuerdo, hubo un apretón de manos entre los mandatarios de ambos países, pero esto se ve más como una tregua y no una solución definitiva. Es muy probable que Donald Trump siga insistiendo con anuncios que desestabilizan a los mercados, pero a la larga llegan a un buen término y por eso también Wall Street se vio beneficiado en la última semana. La temporada de resultados ya cubre cerca del 64% de las empresas. Dentro de las principales están las 6 magníficas. Todavía falta Nvidia, pero ya las grandes tecnológicas entregaron sus resultados. De hecho, vamos a hablar en detalle de una de ellas que entregó la semana pasada. Y por supuesto, como siempre suele ser esto, no es novedad, hay sorpresas positivas tanto en utilidades como en ventas. ¿Por qué ocurre esto? Porque en general las empresas preparan el camino no siendo tan optimistas para después sorprender. Y por supuesto todo esto en el contexto de qué puede pasar de cara al futuro, cuáles son las implicancias para tus inversiones. Así que bienvenidos a un nuevo video de la visión semanal. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita, el link está acá abajito en la descripción y de esa forma déjate asesorar, déjate descubrir lo que hacemos nosotros en Patrimore, que te podemos ayudar en el mundo del dinero, de las finanzas personales y por supuesto también de las inversiones. ¿Qué pasó entonces la semana que dejamos atrás? Ya mirando este inicio del mes de noviembre, bueno, tuvimos al S&P 500 que subió un 0,7%, el Nasdaq subió fuerte un 1,9% porque entregaron varios resultados las grandes tecnológicas y el IPSA vuelve a subir con fuerza, un 2,7% en una semana que fue corta porque el viernes fue feriado. El índice de volatilidad VIX sube levemente, un 2,5%, pero se mantiene muy bajito. El Bitcoin sigue algo desacoplado, cayendo un 1,2%. El dólar index se recupera un 0,8%. El dólar peso muy estable en la última semana, subiendo un 0,1%. El petróleo WTI cayendo un 1%. El oro sigue la corrección, cayendo otro 3%. Y el cobre se mantiene muy estable, cayendo un 0,2%. El tablero está multicolor, pero lo que llama la atención es que las grandes tecnológicas se llevan las miradas, se llevan el color verde. Y ahí tenemos que Nvidia sube cerca de un 9%, todavía falta para la entrega de resultados de Nvidia, pero sigue todo este boom ligado a la inteligencia artificial. Amazon entregó resultados subiendo un 9%, Apple entregó resultados subiendo cerca de un 3% y Google también entregó resultados subiendo un 8% y un poquito más. También entregó Meta y Meta fue el único que decepcionó. Y atención a Oracle, que ha estado subiendo harto en el último tiempo, pero en la última semana cae un 7%. Tocaremos ese punto hacia el final de la mirada sobre las acciones norteamericanas. Y lo que hablábamos al inicio, esta tregua, este acuerdo, pero más bien tregua, en que Estados Unidos y China se ponen de acuerdo. Hubo un viaje a Asia de Donald Trump, viajó durante la semana a varios países y eso sin duda que impulsa a los mercados al tranquilizarse un poquito las aguas en torno a todo lo que es este tema de los aranceles. Y también, por supuesto, en esta imagen sale Jerome Powell, que tuvimos decisión de tasas la última semana y eso también fue importante. De hecho, la noticia más relevante de la semana que dejamos atrás es esta decisión de tasas por parte de la Fed. La Fed baja las tasas en 25 puntos como se esperaba, ya estamos en el orden del 4%, y posterior a esa decisión viene lo importante, en donde siempre se da esta conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, y ahí dijo que no estaban tan convencidos, no hay que asegurar de que vienen bajas de tasas, sino que todo se va viendo mes tras mes dependiendo de las cifras económicas, que es algo muy habitual. Entonces, evidentemente que esto cambió un poquito el ánimo, pero la verdad que no es algo tan radical este cambio y todo se va a ver en función de las cifras como ha sido siempre. Así que eso es sin duda lo más importante. En Europa se mantuvieron las tasas y en China, teniendo pocas cifras esta última semana, en China cae de manera importante el PMI manufacturero, sigue mostrándose debilidad la economía china, todavía por debajo los 50 puntos, que es este límite entre la contracción
y el crecimiento. Y como les decía anteriormente, si hasta la semana pasada existía un 94% de que se bajarían las tasas en diciembre, ahora baja esa probabilidad a un 69%. O sea, aumenta considerablemente la posibilidad de mantención de tasas y esto va a depender mucho de las cifras que vienen en camino. Tenemos cifras rezagadas, está todo atrasado por este cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, así que hay muchas cifras que conocer y veremos qué es lo que pasa eso en las próximas semanas en función de cómo salgan estas cifras económicas en Estados Unidos. Y ya empezamos a mirar la reunión de la Fed para el 28 de enero, en donde también se mantiene con una alta probabilidad esta opción de una baja de tasas con el 57% y una baja y mantención posteriormente. Así que este es el gráfico que hay que empezar a mirar de cara al futuro, además de lo que ocurrirá eventualmente en diciembre, en donde en general baja la probabilidad de una nueva disminución en la tasa de interés por parte de la Fed. Y algo que estuvo muy candente, muy importante y que tuvo muchísimo impacto en las bolsas fue la entrega de resultados de las grandes empresas tecnológicas. Y acá aparece Amazon, que aumentó sus ingresos en un 13% año contra año. Esto es una locura. El crecer a 2 dígitos o más es algo que en Chile no lo conocemos. Es algo muy difícil de que las empresas lo logren. Y más aún cuando son empresas del tamaño como Amazon. Amazon se espera que este año venda 714 billions, 714 mil millones de dólares. Por lo tanto, con este tamaño de estas empresas, crecer a doble dígito es impresionante. Y eso es lo que respalda en definitiva el avance que han tenido estas grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos. Algo que llama mucho la atención y que es algo muy positivo, para los que no sepan, Amazon no solamente vende productos por Internet, no solamente es una empresa que vende libros por Internet, ni tampoco que tiene esta plataforma para ver películas, no. Una parte importante del negocio de Amazon es Amazon Web Service, en donde también sigue aumentando a tasas impresionantes, también en torno al 13%, lo cual este es un negocio evidentemente escalable relacionado a la tecnología y que le ha dado tan buenos réditos a la empresa en los últimos años. Teniendo en cuenta esto, acá vemos el resumen de las grandes tecnológicas que han entregado resultados hasta ahora y acá vemos cómo han aumentado las ventas año contra año. Meta aumentó un 26% las ventas, Microsoft un 18%, y esto es sorprendente porque Microsoft es una empresa ya no de la nueva tecnología, sino que lleva muchos años y siempre liderando. Tenemos a Netflix subiendo un 17% los ingresos, Google un 16%, Amazon un 13%, Tesla un 12%, Apple ya es una empresa más madura que vende un producto en particular como es un teléfono, un reloj, un iPad y esa es una empresa que ya durante varios años se ha estabilizado los niveles de ingreso a ya menos de doble dígito, que lo cual demuestra la madurez de Apple, siendo de todas formas una empresa muy rentable. Y lo llamativo en todo esto es que el S&P 500 aumenta solamente un 3% los ingresos. Ahí está la diferencia de por qué las tecnológicas han subido tanto y acá se ve en este gráfico precisamente el salto relativo de cómo ha aumentado las acciones, las 7 magníficas respecto al S&P 500, que en los últimos 10 años vemos que esto prácticamente se ha quintuplicado este avance, este mejor desempeño respecto al S&P 500. Y acá siempre son los datos rosa, los datos que a todos les gusta tenerlos en consideración y son llamativos, es que hubiese pasado si tú hubieses invertido en Amazon el año 1997, en mayo, cuando se abre a bolsa, con $10.000. Y esos $10.000 en todos estos años se hubiesen convertido en 25 millones de dólares. $10.000 del inicio, 25 millones de dólares al día de hoy. Ese es el salto que se ha pegado la acción de Amazon en todos estos años, el impacto que tiene el que una empresa crezca tanto y eso evidentemente le pague de buena forma a sus accionistas. Ahora, el punto en contra es lo que hemos hablado en reiteradas ocasiones, es la gran preocupación del mercado, que son las valorizaciones. Acá está el forward precio-utilidad, es decir, la relación precio-utilidad futura, contemplando cómo se vienen las utilidades para los próximos 12 meses y estamos en todas las empresas con niveles de 30 a 35. Entonces, eso quiere decir que con esas utilidades futuras nos vamos a demorar 30 a 35 años en recuperar nuestra inversión respecto a esas utilidades. Pero como estas utilidades son crecientes,
no necesariamente se van a demorar ese año, de hecho, esos años. De hecho, eso es lo que ha pasado con estas acciones tecnológicas que siguen teniendo buen desempeño porque precisamente siguen creciendo a estas tasas tan elevadas en cuanto a ingresos y también en cuanto a utilidades. Por lo tanto, están caras las valorizaciones, así es, pero la gran pregunta es cuándo estas empresas van a dejar de crecer o van a crecer de forma más moderada como lo está haciendo un Apple, por ejemplo. Y esa es la dificultad que uno tiene de mirar el futuro. ¿Hasta cuándo llega este crecimiento exponencial de todas estas empresas tecnológicas? Y algo a tener en consideración con toda la revolución de la IA, todo lo que ha pasado con ChatGPT y todo esto, esta revolución que se ha dado en este mundo. Hace pocas semanas atrás Oracle alcanzaba niveles elevados, hacía millonarísimo a su CEO, a su fundador, y resulta que lo que ha pasado con Oracle en el último tiempo, y cae la última semana más de un 7%, es que sus CDS, sus Credit Default Swaps, que son la prima que uno paga para asegurar un posible impago de la deuda de Oracle, ha estado subiendo de manera importante. Para que se hagan una idea, cuando tuvimos la crisis subprime, el año 2008-2009, lo único que mirábamos todos los días eran los CDS, los Credit Default Swaps de los bancos. Y cuando llegaba a niveles de 400 puntos era algo muy preocupante. Todavía están niveles bajos, pero es algo a tener en consideración, porque esto quiere decir que financieramente Oracle no está muy bien en toda esta revolución de la IA, toda esta inversión que se ha anunciado en las últimas semanas y son cosas que preocupan. Así que a tener en cuenta para ver lo que puede pasar en los próximos días con estas empresas. Patrimor al Aire es un nuevo programa que estamos impulsando en los últimos meses en nuestro canal de YouTube. Tenemos un nuevo capítulo, así que no se lo pierdan. El link está acá abajito en la descripción. Vamos a estar haciendo un capítulo al mes aproximadamente. Ha tenido muy buenos resultados, muy buenos comentarios porque a la gente le gusta aprender sobre finanzas personales y muchas preguntas que se hacen en este programa son las que todos podemos tener. Así que es consejos reales, historias que inspiran y estrategias para construir tu futuro financiero. Podcast Patrimor al Aire. Acá abajito el link en la descripción. Y de esta forma pasamos a mirar el comportamiento de las bolsas, en donde no vemos grandes cambios. Sigue todo muy positivo este año 2025. El oro, a pesar de la corrección, es el que lidera esta tabla con un 52% de retorno. Después estamos en el orden de el 20 a 27% con el Nasdaq subiendo de manera importante, que este año renta un 23,5% y renta bastante más que el S&P 500, que renta un 17%, pero de todas formas el S&P 500 hoy en día impacta mucho lo que hacen estas grandes tecnológicas. Así que ahí está el tablero, cierre del mes, cierre de octubre, así que un año muy positivo hasta la fecha. El S&P 500 alcanzó niveles máximos durante la semana, ya se acerca a los 7.000 puntos, pero se mantiene algo estable en los últimos días, sin mucha fuerza después de los impulsos que vimos previo a esta tregua, a este acuerdo entre Estados Unidos y China. Lo que sí cambia un poquito es el bono del Tesoro de 10 años en Estados Unidos, que se recupera a niveles de casi 4,1 por la razón que hablábamos anteriormente, en donde la Fed al parecer no va a bajar las tasas de manera asegurada para diciembre y eso cambia un poquito la perspectiva para las tasas. Y eso también impacta a todo lo que es la renta fija en la última semana. Tenemos al ETF de China que empieza a lateralizar, hay una corrección importante y no alcanza nuevos máximos, se acerca de esos máximos, así que ahí vemos una cierta estabilización y los mercados emergentes siguen subiendo de manera algo irregular, pero se siguen acercando a ese máximo del 2021 que estuvo en los 58 puntos aproximadamente. Por el lado de la bolsa europea hay una leve corrección, llegamos a niveles de 63,5 y ya estamos en 62, pero sigue la tendencia alcista. Por otro lado tenemos al ACWI, que es este índice a nivel global de acciones que también alcanzó máximo la semana pasada, pero se genera una corrección, así que muy estable también en esta evolución muy positiva del último tiempo. Y el oro se acerca poco a poco a la media móvil de 50 periodos, que es el nivel que estamos monitoreando hoy en día como piso. Eso está en torno a los 3.800 puntos aproximadamente, o 3.800 dólares, la verdad, la onza, que es ahí donde debería encontrar un piso el oro en el corto plazo. Y el Bitcoin, a diferencia de otros activos, está un poquito más lejos de los máximos, se ha debilitado el comportamiento del Bitcoin en las últimas semanas y está luchando con ese gran soporte como son los 106.000. Si es que llegara a romper ese piso, podríamos tener una caída importante porque estamos dentro de una lateralización que se mantiene
el escenario alcista, pero cambiaría si es que se rompen esos mínimos en 106.000 y por eso también se han defendido tanto esos mínimos. Y algo que conocimos el fin de semana es los estados financieros de Berkshire Hathaway y, muy importante, sigue aumentando el cash, sigue aumentando la plata que tiene en caja o en bonos del tesoro de corto plazo, que ya ascienden a 380.000 millones de dólares. Una locura. Entonces, eso sigue dando cuenta de que Warren Buffett está cauto, está a la espera de caídas, de correcciones que se puedan dar para salir de compras. Así que esto sigue siendo una señal contraria al buen escenario que estamos observando en estos minutos en la bolsa norteamericana. Y de esta forma aterrizamos en Chile. ¿Qué va a pasar esta semana del 3 de noviembre? Bueno, ya está esta veda, está esta no publicación de encuestas que ya terminaron la semana pasada, pero lo que uno saca en conclusión, teniendo en cuenta todas las encuestas que se han hecho en el último tiempo, y acá hay un resumen que me encontré que agrupa Academ, Panel Ciudadano y Criteria, que son las que históricamente han tenido mejores resultados, mejor proyección, es que Jara sigue estando primera con un 30% aproximadamente y le sigue Kast. Hubo mucha polémica con una encuesta que se hizo la semana pasada o que apareció en donde colocaba a Kaiser en segundo lugar. Pero con estas tres encuestas, la verdad que Kaiser ha subido mucho en las últimas semanas, incluso supera a Matei, pero sigue estando en el tercer lugar. Así que yo creo que esta es una buena referencia para lo que eventualmente podría pasar en prácticamente 2 semanas. Ya estamos en tierra derecha para las elecciones y ahí, como siempre, lo importante va a ser cómo queda el Congreso. Hagan su estudio, hagan su análisis de por quién tienen que votar. Yo esto siempre lo hago previo a elecciones, lo converso en el asado del fin de semana y mucha gente no tiene idea qué se vota, porque todos sabemos que se vota a presidente, pero también en algunas regiones se vota a senador y en otras regiones se vota solamente diputado. Por lo tanto, todos tenemos que votar diputado, todos tenemos que votar por presidente y algunas regiones tienen que votar por senador. Entonces, eso es muy importante. Mucho se sabe sobre los grandes candidatos a presidente, pero poco se sabe muchas veces de tu candidato, de tu región, de tu comuna, que hay que investigar. Hoy día está la inteligencia artificial que nos puede ayudar a encontrar más detalles de quién va como candidato en tu región, en tu comuna. Así que ojo con eso, ahí donde se juega, creo yo, mucho más importante el futuro de Chile, porque es en el Congreso donde se votan las leyes, que es lo más importante para el futuro. Y iniciando esta semana, se conoció el IMASEC, que quedó en torno a lo esperado. Aumentaron fuerte el comercio el último mes, así que buenas noticias desde ahí. Probablemente nos está ayudando el que esté viniendo mucho argentino y está aumentando, por supuesto, también el consumo. Hay un mejor ánimo, mejores perspectivas de cara al futuro. Y el IMASEC queda en 3,2. De todas formas, terminamos un trimestre no muy bueno, en torno al 1,8, por lo tanto no cambia mucho la situación respecto a las proyecciones que ha hecho el Banco Central. Seguimos creciendo en torno al 2,5%, que es mediocre para lo que Chile podría hacer. Pero se da a conocer esta cifra que va muy en línea con lo esperado. Y de esta forma aterrizamos en el dólar, que ha estado subiendo a nivel internacional. El dólar index ya se acerca a los 100 puntos, que es el gran techo de corto plazo. Y a diferencia del mundo, en Chile el dólar ha estado cayendo y lucha ahora el dólar peso con los 9,40, 9,38, que es el gran piso a considerar hoy en día, que si se rompe puede venir una caída importante a la zona 9,20, 9,10 y eventualmente un poco más abajo. Así que ya estamos a puertas de las elecciones. Lo dijimos anteriormente, las elecciones pueden hacer una gran diferencia respecto a la evolución futura del dólar. Y o esto se va a anticipar o ya con la elección esto puede desencadenar un movimiento fuerte en los próximos días. Comportamiento del cobre, no cambia mucho la situación, hay un techo importante en los $5,20, alcanzó ese nivel como resistencia y retrocede, así que todo sigue más o menos parecido a las últimas semanas, con una estabilidad bastante consolidada ya del cobre en torno a los $5 la libra. Y respecto a la bolsa chilena, se reactivan las compras, se reactiva el impulso, ya estamos en 9.400 puntos y fracción, sigue la tendencia alcista y esto también se ve materializado en la tendencia alcista del ETF de Chile. Con un dólar estable y con la bolsa subiendo, el ETF de Chile ya supera los 35 puntos y se acerca a un techo importante hoy día en torno a los 35,8. Así que ese es el nivel clave de corto plazo donde podría llegar y de ahí esperar eventualmente lo que pase en las próximas semanas, principalmente con las elecciones. Chile se aleja nuevamente de la Bolsa de Brasil, la Bolsa de Brasil se recupera en la última semana, pero la Bolsa de Chile
en el margen, en la comparación, ha andado mucho mejor que la bolsa de Brasil, que eso da cuenta también del optimismo que se vive hoy en día en la bolsa chilena y que también de cierta manera recupera terreno la bolsa chilena respecto al mundo. Hay bolsas que este año han estado subiendo un 60% más y la bolsa chilena más de un 30%, ya acercándose a un 40%. Así que hay un buen ánimo de la bolsa chilena también en este contexto internacional. Los multifondos, muy bien la última semana, el fondo A, B y C. Fondo A subiendo cerca de un 0,8, cerrando el mes todos los multifondos con retornos cercanos al 1%. Ya estamos en los últimos días para el cierre de octubre, siempre con algo de desfase se muestran estos resultados, así que lo único no tan bueno la última semana fue el multifondo E, pero en general todos los multifondos subiendo de manera sólida en el mes de octubre y en el año también muy buenos retornos con el fondo A ya acercándose al 20% de rentabilidad en lo que va del año. Y de esta forma, ¿qué podemos esperar? Bueno, tenemos noticias que están a la espera. Cosas importantes esta semana, cambió la hora en Estados Unidos, así que tenemos 2 horas de diferencia con Nueva York. Cuando en Nueva York sean las 10 de la mañana, en Chile van a ser las 12. Así que cambia ahí un poquito el horario de verano de Chile, invierno en Estados Unidos, que tenemos 2 horas de diferencia con Nueva York. Varios indicadores, algunos privados, que eso sí se van a conocer, como el ADP, los ICM, así que a la espera de las cifras de Estados Unidos y también algunas referencias que tenemos de entidades que no dependen del gobierno. Muchos resultados corporativos, llama la atención Palantir, AMD, Robinhood, algunas otras que van a estar entregando, ya van quedando menos, pero todavía seguimos en periodo de entregar resultados y llegamos al mes de noviembre que estacionalmente es muy bueno. Es de hecho el mejor mes del año en términos promedio, acá considerando desde el año 1950 al 2021 y también considerando del 2004 al 2024. Es uno de los mejores meses del año y de hecho cuando en el año tenemos retornos superiores al 15% hasta el mes de octubre, suelen ser mejores meses noviembre y diciembre que ya son buenos meses. De hecho ahí abajito en la tabla aparece el retorno promedio para un mes de noviembre cualquiera que es de un 1,9 y para diciembre un 1,4 y cuando hemos tenido un año bueno como es el actual de retorno superior al 15%, son mejores los meses de noviembre y diciembre. Y también otra estadística importante es que considerando 6 meses móviles en la bolsa norteamericana, el mejor periodo de meses móviles, de 6 meses móviles, es noviembre-abril, con un retorno promedio del 7,1%, subiendo el 77% de las veces a lo largo de la historia. Así que estamos entrando en una fase muy positiva estacionalmente hablando y por lo tanto eso nos lleva a las implicancias para tus inversiones. Siguen las bolsas en máximos con una buena estacionalidad por delante, partiendo en este mes de noviembre, pero se mantienen los elevados múltiplos en varias acciones norteamericanas. Eso es una nota de cuidado, de cautela. Por tanto, vuelve a ser relevante el potencial alcista de otros mercados más allá de Estados Unidos. Probablemente Estados Unidos siga tranquilo, siga bien, pero eventualmente van a tener mejores retornos otros mercados que vienen rezagados, que ha sido un poquito la tónica durante este año. Y entramos en tierra derecha a las elecciones en Chile, con potencial impacto en la bolsa y también en el peso chileno que hay que estar atento. Hagan sus apuestas y veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas con las elecciones. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. Acá estamos para acompañarte, para ayudarte, para estar al lado tuyo en cuanto a tu dinero, tus finanzas personales y tus inversiones. Nos vemos en otro video. Que estén muy bien. Que tengan una muy buena semana. Chao, chao.